Cordial saludo, nos encontramos en esta ocasión para hablar de superficies cilíndricas y superficies de revolución. Las superficies cilíndricas tienen la ventaja de ser en esencia curvas que son copiadas en diferentes planos de nivel y por tanto hacer la gráfica no debería ser muy complejo. Como en videos pasados ya sabemos que es costumbre que me gusta trabajar con el paquete Draw en vez de utilizar las opciones que están aquí arriba, aunque se pueden usar las de arriba. Construir un cilindro se puede hacer con una curva de cualquier tipo, explícita, implícita o parametrizada, al menos desde el punto de vista teórico. Pero para usarlo, para implementarlo en máxima, es preferible o curvas implícitas, lo cual generará una superficie implícita, o curvas parametrizadas, con lo cual generaremos superficies parametrizadas. Voy a tomar una ecuación en dos variables que será x al cuadrado más y, pongamos algo no tan tradicional, más 2 veces x menos x por y igual a 1. Y veamos qué es. Hacemos una gráfica bidimensional, le ponemos implicit porque no queremos despejar ninguna variable en términos de la otra, ponemos la ecuación, las variables son x, digamos que queremos examinar de menos 3 a 3 y la y de menos 3 a 3. La curva que vamos a obtener con esto es una curva implícita y acá vemos que es una elipse rotada y la elipse rotada parece tener un centro por acá como en, no sé, tal vez cerquita del menos 1, 1. O sea que vamos a tratar de centrarnos cerquita del menos 1, 1 para hacer la gráfica. O sea, si ponemos por ejemplo por acá menos 5, terminaríamos en 3 y lo mismo acá, menos 5, 3. Ellos se encuentran más o menos simétricos, distribuidos alrededor del menos 1, 1. Y acá vemos que queda un poquito mejor distribuido, mejor centrado. Si copiamos lo mismo y ponemos Draw 3D, pero ahora ya no 2D sino 3D, el objeto que estamos pidiendo construir ya no es bidimensional sino tridimensional. Podemos repetir el mismo comando implicit, pero ahora ya no es bidimensional. Podemos decir otra vez x de menos 5 a 3 y y de menos 5 a 3 y ponemos el z, porque hay que poner ahora el z, de menos 3 a 3, por ejemplo. Draw 3D, implicit, x, acá me comí una comita, siempre suele pasar, y no era ex sino ecuación. La superficie que vemos es como copiar el mismo cilindrito, la misma elipse en diferentes niveles de z. ¿Por qué en z? Porque la variable z es la que no está mencionada en la ecuación. Si en la ecuación estuviera x y y, se propaga en la dirección de z, si está x y z, se propaga en la dirección de y así sucesivamente. Si queremos mejorar un poquito la gráfica, pues hay ciertos elementos que se pueden usar en este caso. Por ejemplo, el cambiar el terminal siempre ayuda para que se vea más decente. Se ve un poquito mejor, se alcanza a apreciar un poquito más, pero todavía se ve muy pixelado. Recuerde que aparecen las otras opciones de arriba, en particular la de copiar gráficas, que eso es útil. Si usted quiere mejorar la calidad, la cantidad de cuadritos, pues puede usar un comando que es el xvoxel y el yvoxel. Podríamos poner por ejemplo 50. Lo que sí debe saber cuando usa estos comandos, estas opciones, voy a alterar también el ancho de la línea para que no se vea tan grueso. Lo que sí debe saber con estas opciones de xvoxel y yvoxel es que entre más cuadritos esté uno tomando, pues evidentemente más difícil para Máxima es hacer la gráfica. En este momento se está demorando bastante en construir la gráfica y eso es precisamente porque alteré la cantidad de cuadritos que Máxima está graficando. Acá dice Máxima está calculando y evidentemente hasta que no termine pues no muestra la gráfica. La diferencia ahora es que hay pues las mallas como más fina, ya no se ve tan pixelado, ya se alcanza a apreciar un poquito más la característica de elipse que tiene, pero también inclusive para rotarlos es más difícil. No sé si lo alcanzan a apreciar que hay un lag ahí, el computador como que se cuelga, se queda
para poder hacer una rotación. Se supone, al menos en teoría, que este computador tiene un procesador Core i5 y no debería sufrir tanto haciendo estas cuentas, entonces pues ustedes tendrán una idea de cuán difícil es hacer una rotación de esas. ¿Hay alguna forma de cambiar eso? Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que no se demore tanto, 40, y usted puede de una vez decirle en dónde quiere verla, desde qué perspectiva quiere ver la gráfica que Máxima está creando. Por ejemplo, podría usar 0, 0, y eso en este caso, el view son ángulos de rotación. Un ángulo de rotación en un eje, que es moverse desde el eje Z, y otro desde el eje X. Son los mismos más o menos que se utilizan en coordenadas esféricas, y si quiere saber más al respecto, pues puede usar el de arriba. Si usted mira, ahora la gráfica que Máxima nos presenta, pues se está viendo completamente desde Z. Usted lo rota y ya estaría alterando los ángulos. Si ve ahorita con 40 puntos, no se ve tan bien como antes, pero tampoco se ve muy mal, que digamos. Si usted quiere hacer una gráfica de una superficie cilíndrica partiendo desde la parametrización, usted puede parametrizar lo que quiera. Entonces usted podría decir, yo quiero, por ejemplo, una función u de t que me describa un coseno de 2t por el coseno de t, y quiero un b de t que me describa el coseno de 2t, pongámosle algo más, 2t más 1, así. La ventaja cuando usted lo selecciona es que si pone un paréntesis, él no borra lo que tenía, sino que construye el paréntesis que va incluyéndole igual, no debería. Y acá por seno de t. Lo mismo le voy a hacer en el otro lado, entonces. Acá ponemos un paréntesis y un más 1. Estoy construyendo un U y un B. Si usted quiere hacer la gráfica, pues lo de siempre, draw 2D, y ahora es una paramétrica. La curva tiene un U de t, por ejemplo, un B de t. Estoy hablando de la primera componente y de la segunda componente. El parámetro que se está usando en esta ocasión es t, y como obviamente parece polar, pues entre 0 y 2pi. La gráfica que se ve es esta. Debí poner aquí un 2 para que se vea más bonito. Y como no se veía muy pixelada, recuerden que eso se arregla con el NTX. Con esto debe ser suficiente. Entonces la gráfica que estamos viendo es esta. Yo la alteré para que aparecieran estos dos del centro. Si queremos construir un cilindro como ese, propagarlo en la dirección que queramos, en esencia volvemos a construir lo mismo de antes, draw 3D, parametric, y como es una superficie, porque no es una curva, entonces parametric surface. Tenemos que decir quién es el X, quién es el Y y quién es el Z en términos de los dos parámetros. La ventaja de los cilindros es que uno en esencia en dos variables parametriza la curva y la otra variable la deja libre. Supongamos que quiero que el cilindro se propague en la dirección del eje X, entonces a X lo voy a dejar libre y a Y y a Z los voy a poner para parametrizar la curva de la que hablé. Entonces pongo U de t, B de t. Los dos parámetros que estoy usando en este caso son uno el X, que es independiente del t, el otro parámetro es el t, entonces el t entre 0 y 2pi, y el X donde quiera, por ejemplo de menos 3 a 3. Esto se está propagando en la dirección del eje X. Hacia acá está el eje X, hacia acá está el eje Y y hacia arriba está el eje Z. Esto se está propagando en la dirección del eje X y se ve pues bastante pixelado, ¿no? Los comandos que se utilizan para mejorar la gráfica, en este caso, obvio, el terminal ayuda mucho, pero además los que usted utilizaría, el equivalente del Xvoxel y el Yvoxel, no son Xvoxel y Yvoxel, obviamente, por eso hablo del equivalente, son XU Grid y YV Grid. Igual que antes, es bueno cambiar el ancho de la línea para que la gráfica no se vea tan opaca y uno alcance a percibir de qué está hablando. Si usted observa, mejoró muchísimo la calidad de la gráfica, y entre más grande sea el grid, otra vez más difícil, más lento es ver
la gráfica. O sea, si usted quiere puede poner un grid altísimo, puede poner un grid de 100 o algo así, pero eso va a costarle en el tiempo de construcción de la gráfica. Entonces con las superficies cilíndricas usted puede jugar muchísimo. Recuerde, usualmente se propagan en la dirección de un eje. También puede construir superficies cilíndricas que se propaguen en la dirección de cualquier eje. Eso ya es más complicado y eso lo podemos abordar en otro video. Las otras superficies que me interesan son las superficies de revolución. Una superficie de revolución se consigue al tomar una curva plana y rotarla con respecto a un eje. Usualmente se rota con respecto al eje X o al eje Y o al eje Z. Podemos utilizar estas dos que están aquí, el U y el B, y con ellas podemos construir una superficie. No, mejor voy a poner otras dos un poco menos complejas para que la superficie no salga tan extraña. Voy a ponerlos en mayúscula. Máxima distingue los nombres del mayúscula y el minúscula. Entonces voy a poner simplemente un coseno de t más 2 y el b de t como un seno de t. Eso es un círculo de centro en 2, 0. En la primera variable tiene el centro en 2 y en la segunda variable tiene el centro en 0. Con ellos voy a construir una dona que se obtiene de rotar un circulito sobre el eje Z. Entonces cuando uno lo hace rotar sobre el eje Z, lo que vería es algo que se denomina un toro como superficie. Para construir esa voy a hablar de la superficie misma. Voy a ponerle toro, por ejemplo, y necesito dos parámetros. Un parámetro es el t que me sirve para construir esta, y otro parámetro va a ser el s que me sirve para dar la rotación. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar este circulito que está escrito acá y con el parámetro s voy a construir una rotación. En este caso el z no cambia. Voy a decir que este es el X, por ejemplo, que este es el Z, y eso implicaría que nuestras componentes van a ser más o menos de esta índole. La primera componente que vamos a tener va a ser el coseno de 2, el coseno de t más 2, entre paréntesis, y lo voy a multiplicar por el coseno de s. La segunda componente va a ser el coseno de t más 2 y la voy a multiplicar por el seno de s. Con estos dos estoy haciendo una rotación, son las primeras componentes, la x y la y, y la tercera sí voy a dejar el mismo seno de t. Es una manera de construirla, hay muchas otras. Y luego hacemos draw 3D. Entonces otra vez, esta es una superficie parametrizada. La versión implícita de la superficie no es tan agradable, la ecuación, y nos quedaría entonces toro de st, y necesito las tres componentes. Entonces con este le digo que es la primera componente. Quiero que observen eso. Si pongo toro de st, aparece la definición de toro de st, pero si le digo quiero toro de st y pongo automáticamente un corchete cuadrado y digo la primera componente, solo me muestra la primera de las tres componentes. Esto es una lista, el corchete cuadrado es una lista, esta es la primera componente, esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Entonces cuando yo le digo toro st y entre corchetes cuadrados un 1, me da la primera componente. De la misma forma tengo que pedirle la segunda y la tercera porque es requisito para la escritura de la superficie parametrizada. Entonces los copié y los pegué y ahora cambio por la segunda componente, por la tercera componente. Los parámetros son el s, que debe cambiar entre 0 y 2 por pi, y el otro parámetro también es t, que debe cambiar entre 0 y 2 por pi. Agregamos lo de siempre, terminal igual a wxt y listo. La superficie que vemos es, como les dije, una rosquilla que se obtiene de coger un círculo y rotarlo. Es muy interesante el concepto de la superficie de revolución. Igual que antes, si queremos cambiarlo, si queremos mejorarlo, pues podemos volver a copiar este mismo de aquí
podemos alterar el color, podemos alterar muchos elementos del gráfico. Por eso es que me gusta mucho el entorno Draw, cosa que no se puede hacer con el plot. Entonces ahora se ve un poquito más transparente y se ven más finas la cantidad de rayitas que está construyendo, la mallita con la que está describiendo la superficie. Los invito nuevamente a practicar, a explorar un poquito, a jugar con la definición de lo que es una superficie de revolución y de lo que es una superficie cilíndrica, y nos vemos en una próxima.